A todos, un saludo apreciativo, ciertamente, a nuestros amigos que nos pueden estar acompañando. Lo que veremos en la voluntad del Señor en esta noche, esta tarde, es la parábola del rico y el Lázaro. Entonces les invito a considerar la palabra del Señor en Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Y leeremos allí la porción correspondiente a esta preciosa historia del rico y el Lázaro. La página 961 en la mayoría de la palabra del Señor dice así: y había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen oído. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare. El Señor bendiga su palabra. Fíjese que existe esta parábola del Señor Jesús que enseña, y podríamos decir, enseña el interés de los individuos. Sin embargo, en aquella época en que el Señor Jesús enseñó esta parábola, los judíos, los cuales escuchaban la parábola, tenían un falso concepto de las bendiciones de Dios. Fíjese que los fariseos de aquella época enseñaban que las riquezas eran para ellos. Y para ellos eran las manifestaciones de las bendiciones de Dios. De modo que el hombre rico era aquel a quien les llegaban las recompensas divinas, y así se manifestaba esta realidad engrandeciéndolos en todo detalle. Por el contrario, el mendigo era, según el concepto de los fariseos, era desechado por Dios. Por lo tanto, con respecto a este concepto del fariseo, el religioso de aquella época, el rico tenía garantizada la entrada a la gloria. Además, el rico podía cumplir con todas las demandas de la ley, incluidos los diezmos y las ofrendas voluntarias, junto con todos los sacrificios que
se exigían conforme a la ley. Y en consecuencia, el mendigo es muy difícil que se salvara, porque no podía cumplir las demandas de la ley y no podía presentar ningún sacrificio a causa de su miseria. Además de querer el Señor Jesús corregir esa idea idónea de los judíos, aquí encontramos en esta porción inspirada por el divino autor que hay una enseñanza fundamental, dando a entender con mayor claridad e insistencia la condición de los humanos frente a la muerte o tras la muerte, la cual, esa condición, es irreversible. Fíjese que el texto 19 donde comienza esta parábola de aquí, del capítulo 16 del Evangelio de Lucas, nos dice que es notable este hombre rico, pero se guarda silencio con respecto a su nombre. El texto dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Lo que llama la atención del texto inspirado por el divino autor es que no se menciona el nombre del rico, pero se revela su condición social, la cual se manifiesta de dos modos. Primero, vestía de púrpura y de lino fino, una vestidura muy adecuada para un hombre pudiente. Y esta era la forma habitual de la ropa externa de la realeza, fíjese. El lino fino y púrpura es ropa de la realeza. Los potentados y la realeza usaban esta vestimenta sobre el vestido que estaba confeccionado con lana de alta calidad, teñida con algún tinte de algún molusco conocido generalmente como murice o púrpura, y sus colores eran violáceo o de grana, ese rojo subido, o un azul oscuro. Entonces debajo estaba el lino blanco y sobre eso estaba este vestido de púrpura, algo elegante. Esto tenía un alto valor, por lo tanto estaba reservada para la gente de alto nivel. Y fíjese que este tipo de vestimenta era muy apreciada en Fenicia. Si la ropa exterior era púrpura, la ropa interior era de lino fino, tela que venía de Egipto, la cual estaba tejida con un hilo muy fino, la cual daba, ¿no es cierto?, una textura agradable y muy cómoda ese lino fino. Esta característica que está aquí detallada nos pone de manifiesto que el hombre de quien se habla era muy rico, muy pudiente. Esa es la primera condición. La segunda condición, se aprecia su posición social. Y esto se ve en la comida, la cual el texto expresa que se alegraba espléndidamente. Fíjese que el verbo en el texto original equivale a decir a alegrarse, pero se alegraba en muy diferentes formas, entre las cuales estaban esas fiestas que hacía con abundancia de comida. Y el texto, fíjese que revela que hacía fiestas cada día. Observe lo que dice el texto. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Estas dos características entonces nos revelan el perfil del hombre que nos está revelando la Escritura. ¿Cuál es el perfil? Un hombre satisfecho en sí mismo. Un hombre satisfecho en su propia condición,
vivía para satisfacer cuanto a él le deseaba. Y además de eso, vestía lujosamente. Es decir, su mirar era hacia sí mismo. Aquí tenemos un caldo de cultivo para el orgullo, el egoísmo, la sensualidad, la vanidad, lo que es más peor, la incredulidad. Estas dos condiciones entonces nos revelan este caldo de cultivo que se ve en este hombre. ¿Cuál es ese caldo de cultivo? El hecho de vestir espléndidamente, de tener mucha riqueza y de hacer cada día ostentación de sus lujos. Se manifiesta el orgullo, el egoísmo, la sensualidad, la vanidad, y lo que es peor, la incredulidad. El texto 20 nos habla de un contraste tremendo. Mire lo que dice el texto 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. El contraste es evidente. En la puerta de la casa de este hombre rico estaba un pobre mendigo, acurrucado en el suelo y lleno de llagas. El nombre de este mendigo, cosa curiosa, el texto inspirado por el divino autor sí que da el nombre de este hombre. Se llama Lázaro. Estaba colocado en el portal de esa casa del rey. Fíjese que el nombre Lázaro, es decir, Eleazaro, significa en hebraico Dios me ayuda. Eso significa Lázaro. El nombre del rico era anónimo, pero Lázaro, que significa Dios me ayuda, estaba acurrucado en el portal de la casa del hombre rico. Estaba echado, textualmente, estaba echado en la puerta de este hombre rico. Y el texto revela que estaba lleno de heridas. Es decir, la condición de este mendigo era un aspecto repugnante, con una miseria extrema. ¿Qué tenemos que destacar del texto 21? Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles en el seno de Abraham. Y también el texto 21 dice que murió el rico y fue sepultado. Tenemos que destacar aquí que no hay queja alguna de este hombre mendigo ante su situación. Cosa curiosa. Lázaro guarda silencio. Él expresa su deseo o anhelo. Él deseaba alimentarse con lo que caía de la mesa del rico, aquellas migajas. Esto indica simplemente con las sobras que caían de la mesa del rico. Fíjese que por lo general estas sobras habitualmente se barrían y eran arrojadas a la calle, donde venían los perros y comían esas sobras del banquete que había sobrado del banquete día a día con esplendidez de la casa de este rico. El contraste es tremendo. Dentro de la casa del rico, el rico con sus amigos disfrutaba y derrochaba los bienes, pero está un incrédulo. Mientras que a la puerta hay uno que sufre con hambre y enfermo, pero uno que es crédulo, que es creyente, es decir, un hijo de Dios, uno que tiene herencia en el reino de los cielos. Y es estremecedor, la verdad, al leer el texto que los perros venían y mientras él recogía posiblemente las migajas, dice la Escritura que lamían
sus heridas, las de Lázaro. El texto 22, aquí hay un quiebre, una inflexión en la vida de estas dos personas. ¿Cuál fue el quiebre? Aparece la muerte. La diferente condición de estos hombres, el rico y el Lázaro, el mendigo, a la hora de la muerte, y la condición que estarán ellos en el más allá. Si bien la vida ha separado en diferentes grupos al rico y al Lázaro, sin embargo, una cosa le era común, la muerte de ambos. Ambos murieron. Y en esto no hay distinción. El hombre puede ser muy pobre y tendrá que morir, y el hombre puede ser muy rico y tendrá que morir. No se explican las causas de la muerte de ambos personajes. A Lázaro, posiblemente su cuerpo fue echado en alguna fosa común. Pero ¿qué se dice del rico? El texto dice que fue sepultado, y esto nos hace pensar de que a lo mejor tuvo un espléndido funeral. Y cuando hay un espléndido funeral, hay grandes discursos, ¿no es cierto? Muchas carrozas o carruajes y toda una pompa. Es el aspecto social y humano. Pero ¿qué pasó en el aspecto espiritual? Respecto a la condición espiritual, el texto manifiesta que el mendigo fue llevado por ángeles al seno de Abraham, es decir, al paraíso. Los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los herederos de la salvación. Refiriéndose a los ángeles, la Escritura dice, no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, dice la Epístola a los Hebreos en su capítulo 1. Aquí la figura de la parábola es admirable. No hay alma libre para buscar su lugar después de la muerte. No hay alma libre que busque su lugar en la gloria después de la muerte, sino que es llevada por los ángeles a quienes el Señor manda que la traigan a Él. Así es que los santos son llevados a la casa del Padre, los creyentes, no solo con seguridad, sino también con una actitud honorable. Los ángeles van a buscar el alma de Lázaro en forma honorable y lo conducen al seno de Abraham con un gozo. El seno de Abraham es el lugar propio en el cual acceden los creyentes. Allí estarán con el disfrute de ese banquete espiritual, el reposo espiritual. Sentado en el seno de Abraham, aquí se presenta un cambio absoluto de la situación. En ese lugar de gozo se recuestra el pobre, a quien el rico descuidaba y despreciaba a su pueblo. Y del hombre rico solo se dice que fue enterrado. No hay duda que su entierro debió haber sido una pompa, como decimos, y con mucha solemnidad. Ese funeral es todo lo que se hace precisamente para poder engrandecer al muerto. Pero eso es a los ojos de los hombres. Pero ¿cuál era la realidad del rico después de la muerte?
no hubo ángel, no fue llevado al seno de Abraham. Sus riquezas quedaron aquí en la tierra y su alma no fue justificada por la fe. Se enfrenta ahora en un estado de realidad totalmente opuesto a lo que vivía aquí en la tierra. No solo por la muerte física, sino también por la segunda muerte perpetua. Es decir, va a ser separado de Dios para siempre. Miren lo que revela el texto 20. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Después de su entierro físico de su cuerpo, él pasó al lugar de tormento. Esa fue su realidad por ser un incrédulo. El texto habla del Hades o del Jehoma o el Jehona, lugar donde están las almas que han muerto sin salvación, esperando el juicio del gran trono blanco. Porque está escrito, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esa muerte viene el juicio. El rico, estando en tormentos, es decir, en ese lugar llamado el Hades, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Es notable que aquí la escritura, inspirada por el divino autor, nos revele que este hombre rico haya reconocido a Abraham. Y lo que es más notable aún, reconoció al mendigo. Es decir, de alguna manera en ese lugar, en la condición de su alma, estaba consciente no solo de su tormento, sino su memoria y su conciencia estaban intactas. Y esto se revela en el texto 24. ¿Qué dice el texto 24? Entonces él reacciona, el hombre rico, en ese lugar del Hades. ¿Y qué dice? Dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Como hombre rico y notable, observe, estaba acostumbrado a mandar, estaba acostumbrado a tener sirvientes, estaba acostumbrado constantemente a solicitar sus deseos y sus sirvientes corrían inmediatamente para poder satisfacer sus necesidades. Y observe que estando en la condición del ave, su personalidad no cambió. Sigue siendo arrogante, sigue siendo un hombre que quiere ser servido. Y ordena al padre Abraham, diciéndole, ten misericordia de mí, manda a Lázaro. Le está dando órdenes al padre Abraham. ¿Qué significa eso? Que aún estando en los tormentos, su personalidad no cambia. Sigue siendo el mismo hombre que era cuando estaba encarnado en la tierra.
pudo apreciar y distinguir claramente a Lázaro. Hemos de entender que él pide o exige misericordia de Dios, pues está atormentado en una llama, dice la Escritura. Pide agua, no pide otra cosa. Y él ve en esa agua poder ser refrescado, hacer fresca su condición. La condición con que él está, la realidad con que él está, es ser atormentado. Fíjese que en el texto original se expresan los verbos en sentido causativo. La causa de su incredulidad ha causado su condición que está allí. Es decir, hemos de entender que él tiene dolor. Su estado no es un estado satisfactorio, es un estado de dolor. Que la Escritura revela esto en diversas partes. Observe lo que dice en 2 Tesalonicenses, ahí en el capítulo 1, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, el texto 8 y 9, un texto a subrayar. La condición real de aquellos que mueren sin Cristo. Del texto 25 al 26 vemos la respuesta que da este padre a Abraham. Vemos en el rico que no existe arrepentimiento. En ese lugar el hombre no puede arrepentirse. ¿Sabe lo que existe en ese lugar? Es remordimiento, no arrepentimiento. Es un remordimiento. ¿Por qué? Porque recordarán todas las veces que tuvieron la oportunidad de arrepentirse y de creer en el Evangelio del Hijo de Dios. Y no lo hicieron. He aquí lo que nos expresa la Escritura. La realidad después de la muerte. El creyente arrepentido, aquel que ha aceptado la obra preciosa de Cristo Jesús en su corazón y le ha recibido. Tras la muerte va al seno de Abraham. Y aquel que nunca ha creído en Cristo, sea distinta su condición, nunca se ha arrepentido en su corazón, tras la muerte despertará en la. Lo impresionante es que su personalidad no cambia. Y en este lugar del Hades no hay arrepentimiento, hay remordimiento. Cuando ya el rico se da cuenta de que la cosa es irreversible, le viene la aflicción. Desde el texto 27 al 28 expresa con un vocativo: Padre, te ruego. ¿Qué ruega? Leámoslo. Entonces dijo: te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. La súplica va dirigida a Abraham, no a Lázaro. Su lógica, observe, piensa, siente, actúa, desea. ¿Qué piensa? Tengo 5 hermanos. Actúa, pide, padre Abraham, envía a alguien, porque tengo 5 hermanos.
Piensa que si te envían desde la gloria a algún ser, al mundo de los vivos, aquí a la tierra, tus hermanos creerían. Ese testimonio prevendría o amonestaría para que ellos entendiesen la vida futura después de la muerte. Pero la realidad es otra. Hoy es el tiempo de la salvación. Aquí en la tierra es el tiempo y el lugar y el momento para arrepentirse. Este es el momento y el tiempo para creer en Cristo como el Señor y Salvador, no después de la muerte. ¿Cuál fue la respuesta del padre Abraham? La encontramos en el texto 29. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, es decir, todos estos, Moisés y todos los profetas, los enviados de Dios, con su mensaje personal de la gracia de Dios, llamando a todos los hombres a ser salvos por medio de estos. Moisés y los profetas representan la palabra de Dios. Ahora, es que la Escritura dice que por gracia podéis ser salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios. Y la salvación no se obtiene por obras para que nadie se gloríe. Somos justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que hizo Cristo Jesús en esa cruz de ignominia. El texto 30 existe la condición dramática de esta realidad. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. El dramatismo de entender se opone al método divino. Fíjese que aunque se levantara alguien de los muertos y viniera a predicar el Evangelio, aún así el hombre no creería. Porque en el hombre, en el corazón del hombre hay incredulidad. El hombre no se sujeta al mandato divino. Así vive el hombre y así morirá. Y así estará por toda la eternidad, si no se arrepiente. Es por eso que el Evangelio es un llamado al arrepentimiento, a reconocer nuestra rebeldía y nuestro orgullo, nuestra apatía, nuestra indiferencia, nuestra indolencia de lo divino, de los preceptos divinos y de la persona divina y de la obra de Cristo. La realidad es tremenda, porque muchos hombres en el día de hoy, incluso en esta hora, están partiendo a la eternidad sin Cristo. Y en el despertar, en el otro mundo, se encuentran con esta realidad. Y la Escritura dice enfáticamente, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué habrá lloro y crujir de dientes en el Hades? Una, porque estará en tormento. Dos, porque ahí hay remordimiento, no hay arrepentimiento. Y tres, su condición nunca cambiará por toda la eternidad. Cuarto,
Un día será juzgado en ese trono blanco por ser incrédulo. Quinto, el que no se halló escrito en el libro de la vida será lanzado en el lago. Esta realidad aún existe en el día de hoy. Pero aún es el tiempo para arrepentir. La Escritura en forma enfática dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que el Señor bendiga